En Venezuela, líderes políticos, comunitarios, profesionales y obreros de diversos gremios, así como también dirigentes estudiantiles, realizaron en Caracas el primer encuentro rumbo al denominado Congreso Ciudadano, una estrategia impulsada por al menos 16 organizaciones que hacen vida en la opositora Mesa de la Unidad Democrática y que tiene como objetivo central lograr un cambio que permita a los venezolanos salir de la crisis económica y política que, aseguran sus promotores, vive la nación suramericana. Saludamos a esta hora a nuestra corresponsal en Caracas, Rita de Martino, quien tiene más información. Buenas tardes, Rita. Bien, amigos de la tarde, así es, esta semana se llevó a cabo el Gran Congreso Ciudadano de la mano de grandes dirigentes políticos del país como María Corina Machado, Lilian Tintori, Freddy Guevara, Antonio Ledesma, entre otros. Este Gran Congreso Ciudadano también estuvo con la presencia del movimiento estudiantil, sociedad civil, sindicatos, trabajadores y todos los sectores que hacen vida en el país con la intención de rescatar la democracia y la soberanía de Venezuela. Vamos a escuchar de inmediato esta nota realizada por nuestro compañero Carlos Eduardo Sánchez, quien cubrió esta información. Ante el lleno de un anfiteatro, más de 1 millar de personas aproximadamente fueron tomando la palabra los promotores del Congreso Ciudadano. Los estudiantes, quienes hace 6 meses salieron a las calles y alzaron sus voces contra el gobierno, abrieron la jornada con un claro mensaje. La democracia jamás se arrodillará ante la tiranía. Hoy, en el año bicentenario, recuerdo aquellas frases célebres de nuestro gran prócer José Félix Rivas. Entre vencer o morir, es necesario vencer. En rechazo al panorama poco alentador que se vive en el país, con una economía cada vez más débil y una inflación que sobrepasa el 60%, comenzaron a surgir los argumentos de por qué es necesario un cambio político lo más pronto posible. Porque no queremos que nos humillen más. Humillarnos significa hacer cola para conseguir la leche, el huevo, la harina. Humillarnos significa ir por un anaquel y no conseguir nada. También les preocupa la galopante corrupción. Por ello, el sector sindical, sumado a la propuesta del Congreso Ciudadano, desde ya se opone a un eventual aumento del precio de la gasolina. Estamos en contra del aumento de la gasolina. No más dinero para la corrupción. Los periodistas también alzaron su voz en este encuentro. Consideran imperioso recobrar espacios colonizados por el gobierno y empresarios amigos del gobierno. Luchar por el rescate de la voz del ciudadano. Ese es nuestro compromiso. La organización de los ciudadanos en asambleas es la primera tarea. Y nuestros libertadores entregaron su vida y su esfuerzo para que fuéramos un pueblo sumiso y cauto. ¿Acaso nuestros sueños de vida, de nuestras familias, de nuestra esencia, se los vamos a dejar a otras personas? ¿Qué más motivos queremos para estar en este Congreso Ciudadano entonces? El objetivo, lograr un cambio de gobierno mediante mecanismos establecidos en la Carta Magna. Tenemos la fuerza, tenemos la visión, es la hora de construir la organización. La Venezuela del futuro, la Venezuela del futuro. El futuro para todos. Una Venezuela que va de esta desunión, una Venezuela en la cual han tratado de dividirnos por colores, razas, clases, hasta religión. En una Venezuela donde solo aceptamos que nos llamen de una manera, ciudadano. Para ello llaman a la unidad en la defensa de los derechos de cada venezolano. Propongo a este Congreso Ciudadano declararnos a partir de este momento en pie de lucha en defensa de los presos políticos. A exigir al gobierno que se haga justicia a las víctimas de la violencia. La señora Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, quien fue asesinada presuntamente por efectivos de la Guardia Nacional durante una protesta en Valencia, estado Carabobo, fue una de las últimas en tomar la palabra. A pesar del dolor que le embarga haber perdido a su hija, dice estar fuerte para defender la democracia. Yo le informo al señor Maduro, a la Asamblea Legislativa y al Ejército de Venezuela que a mí no me van a quitar mi país, ni mucho menos al de él.
Aunque la Mesa de la Unidad Democrática no apoya la realización del Congreso Ciudadano, sus promotores aclaran que la estrategia no busca dividir, sino más bien sumar a otros sectores de la sociedad a la unidad nacional. Bien, amigos de la tarde, una vez realizado este primer encuentro para el Gran Congreso Ciudadano, se realizaron varias asambleas en distintas partes de la capital venezolana, donde se contó con la opinión de la comunidad civil para expresar de su propia voz cuáles son las herramientas necesarias para lograr salir del régimen chavista. Esta es la información, amigos de la tarde, que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella les retornamos el pase al estudio. Gracias, Rita, por su reporte desde Caracas. ¿Es este Congreso Ciudadano la nueva alternativa que están tomando los sectores adversos al régimen de Nicolás Maduro para buscar la salida democrática en Venezuela? Esa es la pregunta que vamos a comenzar a debatir aquí en la tarde fin de semana con Samuel Petit. Es alumno de periodismo de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana y además es líder estudiantil del Estado Bolívar. Gracias por acompañarnos y por estar aquí en la tarde fin de semana. Gracias a ti, gracias a todos los colombianos y venezolanos que me escuchan. De verdad, gracias por mostrarse preocupados por la situación crítica que está viviendo Venezuela. Pero por supuesto, ante esa situación hay cientos de venezolanos, miles, millones de venezolanos que creemos en la organización de abajo hacia arriba, que nos lleve a unificar criterios y por supuesto a concretar más temprano que tarde la solución del conflicto que se vive en nuestro país. Samuel, nos ha llamado poderosamente la atención el hecho de que los estudiantes estén reunidos con líderes civiles, que estén reunidos con los líderes políticos de Venezuela, cuando en el inicio de las manifestaciones antigubernamentales habían expresado su inconformidad por el hecho de no tener ese acompañamiento de los líderes políticos. En este momento, ¿ustedes se están sintiendo representados en este Congreso Ciudadano? Mira, esto como bien lo dice un Congreso Ciudadano, un Congreso patriótico de millones de venezolanos que queremos cambiar. Si bien hay factores políticos, hay partidos políticos que no han acompañado la lucha estudiantil, hay otros que sí la han acompañado y la acompañaron desde un principio. Tal es el caso de Leopoldo López, que hoy está preso por acompañar el sentimiento nacional, por acompañar a esa mayoría de venezolanos que cree hoy, que está convencida que las cosas pueden cambiar. Está el caso de Daniel Ceballos, también alcalde de San Cristóbal, que hoy está detenido porque acompañó a los estudiantes, porque acompañó a una sociedad civil que no se arrodilla ante el régimen y hoy están pagando las consecuencias. Así hay cientos de líderes que pensaron igual que ellos y hoy están pagando las consecuencias de acompañar a los estudiantes y de acompañar a la sociedad civil. Este Congreso busca agrupar a los partidos políticos, a esa sociedad civil, a los estudiantes, a los sindicatos, a los trabajadores, a todos los sectores que constituyen hoy por hoy a Venezuela. Bueno, busca congregarlas, por supuesto, debatir los problemas que sufrimos los venezolanos, concretar un mecanismo y una solución para restablecer el orden social en nuestro país. Y eso pasa, por supuesto, por salir del gobierno. ¿Cómo salimos del gobierno? A través de la protesta, pero amparados siempre en la Constitución. No desviándonos del camino, sabiendo que enfrente tenemos una dictadura que más temprano que tarde tenemos que hacer, por supuesto, caer a través de los mecanismos que nos ofrece la Constitución. Eso es lo que nosotros estamos buscando a través de este Congreso y a través de esta unidad, que más allá de una unidad de partidos, es una unidad de venezolanos lo que nosotros buscamos, de gente que piense distinto pero se haga fuerte en lo que nos une, y es en la esperanza de que las cosas cambien en Venezuela. Samuel, quiero integrar a este diálogo que estamos teniendo con usted desde el Estado Bolívar a David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, además dirigente nacional de Voluntad Popular. Precisamente nos acompaña desde allí, desde Latillo. Señor Smolansky, gracias por acompañarnos como siempre aquí en NTN 24. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos sintonizan en Colombia, en otras partes de América Latina, y saludos a Samuel también, que conozco desde hace unos cuantos años la lucha que ha dado desde el sector universitario y juvenil en el Estado Bolívar. Precisamente hablábamos con Samuel sobre este punto, la presencia de los estudiantes que en su momento, cuando iniciaron todas las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela desde el pasado 12 de febrero, habían sentido que el liderazgo político de Venezuela no los estaba acompañando, que ellos estaban poniéndole el pecho a los perdigones y al gas lacrimógeno que les enviaba las fuerzas de seguridad reprimiendo a las manifestaciones. Ahora
los líderes políticos se integran. ¿Por qué han tomado esta decisión? Mire, el Congreso Ciudadano que anunciamos esta semana, por cierto, que se celebró el primer Congreso o la primera asamblea, porque el Congreso como tal será dentro de 2 meses aproximadamente, pero que lo que fue la primera asamblea de ciudadanos que hicimos el Congreso se realizó en el municipio de Latillo con más de 1000 ciudadanos de distintas partes, no solo de Caracas, sino otros estados del país, busca precisamente ampliar, fortalecer y reestructurar la unidad en nuestro país. Evidentemente los que somos autoridades, dirigentes y los partidos políticos son necesarios, y es el trabajo que hemos venido haciendo en unidad desde 2009 cuando se creó la Mesa de Unidad Democrática, pero también es muy importante involucrar a otros actores. En esta primera Asamblea de Ciudadanos tuvimos el gusto de tener, por ejemplo, a representantes del sector sindical, del sector gremial, del sector académico, universitario, los estudiantes, distintos periodistas que han sufrido de la hegemonía comunicacional que ha desarrollado el Estado venezolano, inclusive también madres de víctimas de estos meses, ya sea por caídos, heridos o encarcelados, también nos estuvieron acompañando en estas asambleas, entendiendo que si nosotros queremos un cambio de sistema en Venezuela, un cambio que no solamente se entienda del Ejecutivo Nacional, sino que transforme todos los poderes públicos, es muy importante involucrar absolutamente todos los sectores. Y esto lo digo porque una enfermera, por ejemplo, que sufra en un hospital, como hay muchos hoy en Venezuela, que no tiene insumos, es el mismo dolor o el mismo pesar que puede tener a lo mejor una maestra que no cuenta con la infraestructura para poder dar clases a sus alumnos, o es el mismo pesar que puede tener un trabajador de cualquier siderúrgica en Venezuela que pues ha sufrido de maltrato y de violencia sindical. Entonces ahí es articular todos esos problemas, es articular todos esos abusos, todos esos atropellos que hemos sentido los venezolanos para pues precisamente darle mucha más fuerza a un sistema, a un régimen que hoy está en Miraflores, que no tiene la mayoría del país. Ahora, alcalde Smolansky, usted habla, y me llama mucho la atención cuando dice ampliar y fortalecer la unidad. Y lo dice en momentos en que precisamente la Mesa de la Unidad Democrática pasa por un momento de reestructuración, renunció quien ejercía como secretario general, el señor Ramón Guillermo Aveledo. ¿Quiere decir esto que el Congreso Ciudadano, dado el momento, podría llegar a reemplazar a la estructura de la Mesa de la Unidad Democrática? No estoy diciendo eso. Esa ya ha habido, de hecho, desde la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, dos reuniones dentro de los partidos políticos para ver cómo queda esa nueva estructura de la Mesa de la Unidad Democrática, pero lo que sí es muy importante es entender que tiene que haber una ampliación. Me explico, que no solamente esto puede recaer en los partidos políticos, sino tiene que ir mucho más allá de los partidos políticos. Hoy Venezuela vive una crisis económica severa. Venezuela proyecta tener la inflación más alta de América Latina y el Caribe y una de las más altas del mundo. Eso lo sufre una enfermera, eso lo sufre un maestro, eso lo sufre un carpintero, eso lo sufre un doctor. Y es importante involucrar ese sector, a todos esos sectores, quiero decir. Venezuela sigue viviendo una crisis social reflejada en la inseguridad. Son más de 7.000 personas que han fallecido por armas de fuego en lo que va este año. Uno ve a Nicolás Maduro y a Elías Agua hablando permanentemente de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, que evidentemente es delicado y esa situación hay que atenderla, pero no hablan de esas 7.000 familias que hoy han perdido algún miembro precisamente por la violencia, y no hablan de esas casi 200.000 personas que Venezuela ha tenido que enterrar en estos 15 años, una cifra que supera a muchos países en conflicto en Medio Oriente o en África. Entonces, allí, por estas razones, te he mencionado dos, la inflación, la inseguridad, te puedo mencionar otras como es la escasez, como es la falta de los servicios básicos, que es el agua y la luz, es donde yo creo que hay que ampliar precisamente la dinámica de los partidos políticos e incluir a otros actores. Pues y se van a estar haciendo distintos recorridos, mesas de trabajo, asambleas ciudadanas en las próximas semanas para seguir incorporando a distintos sectores, por ejemplo el sector ganadero, el sector agrícola, que sufre de la vacuna, que sufre de las amenazas de grupos subversivos, de grupos guerrilleros. Es importante que también se incorporen con nosotros en esta lucha. Así que es una lucha que quizás decirlo es fácil, ¿no?
conquistar la democracia y la libertad puede sonar bien fácil, muy fácil decirlo, pero ¿cuánto le ha costado, por ejemplo, a otros países? ¿Cuánto le costó a la Unión Soviética? ¿Cuánto le sigue costando a Cuba? ¿Cuánto le costó a muchos países que formaban parte de la cortina de hierro? Eso es lo que no estamos jugando en Venezuela después de década y media. Alcalde Smolansky y Samuel, también quiero invitarlos a que escuchemos las palabras de Enrique Capriles Radonsky, quien se pronunció sobre el Congreso Ciudadano del pasado 8 de agosto. El gobernador del estado Miranda afirmó que el que busque cambios no puede estar dando tumbos por todos lados, que si se quiere lograr la unidad debe existir una sola política. Escuchemos las palabras y continuamos con el análisis. Yo la verdad que no voy a participar en ese congreso porque yo creo que eso no va a ningún lado y yo creo que los venezolanos necesitamos que alguien nos oriente y bueno, ese es trabajo también de los partidos políticos. Yo no soy de los que cree que hay que construir un proyecto personal e individual. No soy de esa visión, yo creo en el trabajo en equipo, me encantan los deportes que son en equipo, así generalmente veo todo en equipo. Creo que un buen equipo es el que se necesita en nuestro país y estamos en ese proceso y no dejaremos de luchar por eso.